Bien, vamos a continuar, muchachos. Entonces, íbamos con esta, ¿verdad? De qué es y para qué sirve el sistema nervioso. Bien, ya les había comentado. Entonces, decíamos que desde la tercera semana de gestación, pues empieza a formar el sistema nervioso. Y una de sus principales funciones va a ser el latido del corazón y también el reflejo de deglución. Me quedé en que, ¿qué es deglución? Deglución, pues es cuando tragamos. ¿Qué tragamos? Saliva, pero también pues la comida. Entonces, cuando nosotros comemos, está funcionando nuestro cerebro, la parte del sistema nervioso, que entonces está haciendo que movamos de cierta forma la boca, ¿no? Y que tengamos este acto instintivo que es de tragar. Eso es la deglución. Y por cierto, tragar muchas veces consideramos que es un verbo como informal, ¿no? Y decimos, no, es más propio decir comer, pero resulta que no, que tragar es un verbo formal y es una palabra muy propia. Siguiente, ¿cuál es la principal función del sistema nervioso? El sistema nervioso es un sistema que nos permite responder a los estímulos externos que llegan a través de los órganos de los sentidos y a los estímulos internos que llegan desde todos los órganos del cuerpo. Entonces ya decíamos que si me pego, pues ya le avisó esa parte ahora sí que el sistema nervioso le avisó a mi cerebro que me acaba de suceder, ¿no? O si alguien me golpea, pues también eso le avisa. O incluso si me empieza a doler alguna parte del cuerpo, por ejemplo el riñón, que me empiece a doler, pues entonces el sistema nervioso le avisa a mi cerebro que me está doliendo tal parte, ¿no? O que me duele la cabeza. Entonces todo eso que sentimos es gracias al sistema nervioso. Y también que nos protege, ¿verdad? Nos puede proteger incluso pues como seres humanos somos personas muy débiles. Entonces, con un golpecito, digamos, pues nos podemos morir. Somos muy débiles. Entonces, el sistema nervioso, pues, nos ayuda mucho a protegernos. ¿Protegernos de qué? Pues de todos los riesgos que tenemos a nuestro alrededor. Siguiente. ¿Qué es lo que controla el sistema nervioso? Controla virtualmente todos los procesos mentales y físicos. Incluso también qué tan rápido, si te hago una pregunta, qué tan rápido tú tienes la respuesta, ¿no? O en matemáticas, qué tan rápido y qué tan hábil eres para resolver tal problema. Entonces, ahí entra en juego tu sistema nervioso. La médula espinal es un atado largo y delgado de tejido nervioso que pasa mensajes del cuerpo al cerebro y viceversa. Entonces tenemos el cerebro y a donde termina el cerebro, abajito, ahí comienza la médula espinal que va a recorrer parte de nuestra espalda. Siguiente. ¿Por qué se dice que si el sistema nervioso es uno de los más complejos y extendidos? Porque es esencial para nuestro organismo, permitiendo que no solo la percepción, sino también actuar con control, coordinación y funcionamiento de nuestros órganos vitales, los cuales funcionando, en este caso, de forma automática. ¿Cuál es un órgano vital? Por ejemplo, el corazón. Pues ya decíamos que el sistema nervioso le ayuda a que esté continuamente latiendo. Pero ya decíamos que también nos permite, digamos, identificar toda la información que nos rodea. Entonces, no solamente es de que si me pegué o incluso la sensación que ahorita tengo al tener cierta ropa, ¿no? Que hay una ropa que tú la sientes que está más suavecita o más cómoda y otra pues, medio te aprieta o está dura. O sea, todo eso lo sabes gracias a tu sistema nervioso, pero también incluso ahorita lo que ustedes están viendo en su pantalla lo saben o lo pueden percibir gracias a su sistema nervioso. Ahorita lo vemos un poquito más. Para entender más el sistema nervioso y entender más su funcionamiento, ¿en cuántas partes se divide? Bien, se divide en dos partes.
Una es llamada sistema nervioso central, que es aquí donde está este cerebro, y lo conocen por sus siglas como SNC o sistema nervioso central, que incluyen la médula espinal y el encéfalo, es decir, el cerebro y otras estructuras. La otra parte se conoce como sistema nervioso periférico o por sus siglas SNP, que ven que es lo que llega a todas las demás partes del cuerpo, que son así como muchas, como si fueran tipo venitas, ¿no? Es nuestro sistema nervioso y forma parte del sistema periférico. Entonces se divide en dos, dijimos. Uno, el cerebro, que también lo van a conformar otras partes, y el otro, el sistema nervioso periférico, que básicamente se extiende a todo lo demás que no sea, pues, cerebro, ¿no? Tenemos aquí en el rostro, en todas las partes de nuestro cuerpo. Bien, ahora vamos a ver aquí, este es interesante. Vamos a centrarnos, muchachos, en el sistema nervioso central, que es nuestro cerebro. Y dice, ¿qué es? Déjeme hacerlo más pequeño. ¿Qué es el sistema nervioso central? El sistema nervioso central se encuentra cubierto y protegido por el cráneo y las vértebras. Entonces, cuando tocamos la cabeza y que sentimos eso duro, pues es el cráneo, ¿no? Y precisamente tiene que estar muy duro para proteger el cerebro. Imagínense si no tuviéramos esto duro, pues entonces seríamos todavía mucho más, pues, ¿cómo les puedo decir? Pues débiles de lo que somos. Se le llama central, pues se encarga de procesar e integrar toda la información que recibe del resto del cuerpo y del exterior. Lo que les decía, toda la información que sintamos, incluso hasta en la punta de los dedos del pie, la conocemos porque nos llega hasta el cerebro, toda esa información. Todo lo que ahorita ustedes están escuchando y están viendo, ¿me entienden? Porque su cerebro está trabajando. Esa información que sus oídos, que está llegando hasta sus oídos, esos sonidos, su cerebro lo interpreta y entonces saben lo que yo les estoy diciendo porque hablamos un mismo idioma. Les decía, todo lo que están viendo en su pantalla, pues ven los dibujitos, identifican, pueden leer, porque esa información que sus ojos están viendo, se las están mandando a su cerebro esas imágenes y su cerebro las está procesando y entonces su cerebro dice, ahí está el color rojo, ahí está este otro color, aquí dice sistema nervioso central, estos son números, entonces todo eso lo hace el cerebro. Ok, ¿y para qué? ¿Para qué le sirve al cerebro recibir esa información? Pues para actuar, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes están ahorita escuchando y están viendo y sintiendo se le llama estímulo. Y con los estímulos, entonces yo respondo. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien me pega, pues mi reacción o mi acción instintiva, pues es que también yo pegue, ¿no? O sea, que me trate de defender, la defensa, eso sería algo instintivo. Y esa sería una reacción. O si yo a alguien le pregunto tal cosa, pues me estoy esperando una respuesta. Entonces, tienes tú el estímulo que es la respuesta, que es la pregunta. Entonces, espero que me contestes y esa sería la respuesta. Bien, entonces, ¿cómo recibimos esa información? La recibimos a través del sistema nervioso periférico, que ahorita vamos a ver. Y para dar una respuesta acorde al estímulo recibido, se utiliza la misma vía. Entonces, ¿qué pasa? Si ahorita mi sistema periférico le está diciendo a mi sistema nervioso, que es mi cerebro, que hace frío y que tengo frío, tengo los pies fríos, entonces, ¿cuál puede ser una respuesta? Pues que entonces ahorita me levante y vaya y me ponga unos calcetines y unos tenis, ¿no? O unos zapatos cerrados. Y entonces ya voy a dejar de tener ese frío. Entonces, me da información para que yo haga algo con esa información. Y ahora vamos a ver qué es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está compuesto por las fibras nerviosas, formando una especie de cableado. Si ven, estamos como llenos de cables.
que va hacia todos nuestros órganos para llevar y traer la información entre el cerebro y cada uno de ellos. Cuenta con 12 pares de ganglios nerviosos craneales, o sea, desde el cerebro se conecta, digamos, con 12 mangueras, digamos, muy anchas. Y luego esas mangueras, a su vez, o cables, se van subdividiendo o van saliendo otros cables más pequeños que van a llegar a todas las partes de nuestro cuerpo. Y esas mangueritas, digamos, o esos cables, llevan información sensorial de la cabeza y el cuello y reciben órdenes para controlar el movimiento de la musculatura de estas mismas zonas. Entonces, si yo ahorita le digo a mi mano, alza la mano, la alzo. Bien, si yo no tuviera cerebro, no habría quien le diera esa información a mi mano. Y ahora, gracias a que se movió mi mano, pues a que mi cerebro le envió esa orden a mi sistema periférico y entonces mi sistema periférico le informa a mi mano derecha que mueva la mano de tal forma y mi mano derecha obedece. Hay personas que se les daña esos sistemas y entonces pues ya no coordinan bien sus movimientos o incluso los llegan a perder. Entonces por eso es muy importante pues el sistema, ambos, ¿verdad? El nervioso central y el periférico. Ok, entonces decíamos que esos 12 pares de ganglios nerviosos craneales llevan información sensorial de la cabeza y el cuello y reciben también, o sea, llevan información, envían información, pero también reciben órdenes para controlar el movimiento de musculatura. Y decíamos que entonces esa información va a llegar hasta la punta de los dedos de los pies, muchachos, y puntas de los dedos de las manos, hacia todas nuestras partes, porque en todas partes sentimos. Ok, siguiente. ¿Qué es la deglución? Es la función del organismo que consiste en tragar saliva o alimentarnos. En el caso de la saliva es una función automática. Entonces, por ejemplo, muchas veces no es de que yo lo haya pensado, ¿no? Mi cerebro de que, a ver, traga saliva. No, sino que lo hacemos de forma automática. Entonces nuestra boca va sintiendo cierto nivel de saliva que pues ya nos estorba, digamos, ahí, y entonces la traga. Siguiente. En el sistema nervioso central hay una función que se llama percepción. Explica en qué consiste. O sea, ¿qué es eso de la percepción? La percepción es la capacidad de recibir estímulos. ¿Cuáles son los estímulos? Todo lo que escuchamos, vemos, sentimos. ¿Qué vemos? Imágenes, colores. ¿Qué escuchamos? Sonidos, música. ¿Qué sentimos? Frío, dolor, no sé, cualquier cosa que sientan. Entonces, todos esos son estímulos. Por medio de los sentidos. Está ligada con la respuesta que el organismo da a dichos estímulos. Entonces, la percepción es todo eso que nos damos cuenta, todo eso que sentimos, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que olemos. Y entonces, por qué olemos? ¿Por qué vemos? ¿Por qué escuchamos? ¿Por qué sentimos? Pues porque tenemos los sentidos, ¿verdad? Del olfato, de la vista, del tacto, etc. Siguiente, ¿qué es y para qué sirve la resonancia magnética? Esa es una técnica que forma forma imágenes muy detalladas de partes internas del cuerpo. Digamos que es como si le tomaran una fotografía a nuestros órganos, por ejemplo. Utiliza ondas de radio y un imán conectado a una computadora. Entonces, gracias a la resonancia magnética, que son como fotografías de partes internas de nuestro cuerpo, pues nos podemos, o bueno, los médicos, ¿verdad? Los especialistas se pueden dar cuenta si tenemos algún problema en alguna parte, determinada parte del cuerpo. Siguiente, ¿qué son ganglios nerviosos? Son agrupaciones de células nerviosas o neuronas que sirven de enlace en el sistema nervioso periférico y el central. Entonces, gracias a las neuronas, pensamos. ¿Qué son entonces las neuronas? Bien,
En nuestro cerebro está lleno de neuronas, que son como ramificaciones. Hagan de cuenta como un arbolito, ya ven cómo va creciendo. Entonces, primero empieza con un tronco, pero a ese tronco le van saliendo muchas ramificaciones, muchas ramitas, y en cada una de esas ramitas pues hay las hojas. Así también en nuestras neuronas son como ramificaciones, y cuando te pregunto algo, tu cerebro inmediatamente, por ejemplo, si te digo, a ver, ¿qué comiste ayer? Todos empezamos a pensar qué comieron el día de ayer, pero tú empiezas a buscar en tu cerebro esa información, la empiezas a buscar gracias a tus neuronas. Tus neuronas lo que van a hacer es conectarse a recuerdos pasados, que en este caso, ¿qué tipos de recuerdos? La comida que comiste el día de ayer, y entonces te da esa información. ¿Cómo se le llama a esta unión de las neuronas? Se le llama sinapsis. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, yo en mi vida nunca me he emborrachado. He llegado a tomar pues sí, alguna bebida con alcohol, pero muy poco. Pero nunca me he emborrachado ni tampoco lo siento necesario. O sea, no lo hago, no lo haría. Em, pero entonces, ¿qué pasa cuando uno se emborracha? Cuando uno se emborracha, muchachos, llegan a perder cientos de neuronas en una borrachera. Entonces, las neuronas las necesitamos para pensar, pero si tú te drogas o tú te alcoholizas, pierdes miles de neuronas. ¿Y qué pasa? Pues que piensas menos, ¿no? Estás afectando tu capacidad de pensar. Ok, ahora sí, vamos a lo que les decía que van a hacer un test. Miren, vamos a ver el cerebro. El cerebro se va a dividir en dos partes. El hemisferio izquierdo, que se encarga dice, del verbal, o sea, ahorita que estoy hablando, estoy utilizando mi hemisferio izquierdo, de lo abstracto. Abstracto son, por ejemplo, si vemos nosotros una imagen de un cuadro, y quien lo pintó nos dice, es un campo con flores y con tales elementos, y nosotros no lo vemos, entonces tenemos que ir más allá e imaginarnos que, sí, mire, esta rayita es el árbol, eso es lo abstracto, ¿no? O por ejemplo, todas las ideas, todo lo que no se pueda tocar, eso es lo abstracto. Entonces nosotros podemos ser abstractos, que nos guste mucho estar, por ejemplo, debatiendo, pensando en cómo mejorar la humanidad, todo eso es abstracto. O ustedes, en cambio, pueden decir, no, a mí no me gusta eso me aburre, yo quiero estar haciendo, construyendo, por ejemplo, eso me encanta. Pues entonces no estás usando ahí tu cerebro izquierdo, la parte izquierda, más bien. Bien, temporal, entonces las fechas ahí las van almacenando. Secuencial, 1, 2, 3, sigue esta página, luego este ejercicio, eso es las secuencias. Sigue directivas, entonces alguna orden que yo te dé, vas a trabajar con tu cerebro, la parte izquierda. Los símbolos, si tú vas caminando y ves el símbolo de que del tren, por ejemplo, ya ven que pasa allá, entonces está un símbolo de que cuidado porque ahí pasa el tren. Otro basado en la realidad, asociación auditiva, lo que escuchamos, expresión oral, lo que hablamos, simbólico, lineal, lógico. Me gustan las matemáticas, por ejemplo. Entonces, es el hemisferio izquierdo. Y me gustan las matemáticas porque veo bueno, más bien resuelvo problemas, pero ojo, esos problemas los estoy resolviendo a través de mi cerebro, no los estoy tocando. Entonces, eso es abstracto. Las matemáticas son abstractas, no las tocamos. ¿Cómo es eso de que las ecuaciones lineales o que de la álgebra, pues todo eso es abstracto, está en mi cerebro nada más, ¿no? En mi cabeza, en mis pensamientos. Ahora vamos a ver de qué se encarga el hemisferio derecho, de lo no verbal, de lo analógico. Entonces, si tú tratas de ser lógica y de buscar consecuencias a tal evento, entonces es tu hemisferio derecho el que está trabajando. Atemporal, o sea, ahí no va almacenando acerca de los tiempos. Todo lo que sentimos en cuanto a emociones y sentimientos es tu hemisferio derecho el que está trabajando. Holístico, o sea, que piensas en muchísimas cosas y las relacionas entre ellas. Visualiza, entonces lo visual, lo que vemos, eso es hemisferio derecho.
fantasioso, nos imaginamos cosas, por ejemplo, los cuentos de hadas, es el hemisferio derecho, al azar, formas y patrones, creatividad. Estos son personas, por ejemplo, como muy creativas, que les gusta estar haciendo precisamente artesanías, entonces eso hemisferio derecho, expresión artística, intuitivo, me imagino que esto va a suceder, o si hago esto, tal cosa, entonces es tu hemisferio derecho el que está trabajando. Ahora, por lo general, nos inclinamos más a que trabaje mejor un hemisferio que el otro. Vamos a ver ustedes cómo son. Les voy a mandar, permítanme. Ok. Aquí al chat les acabo de mandar un enlace. Lo van a abrir y les voy a dar unos minutos para que lo contesten. Es un test de 10 preguntas. Cuando terminen de contestarlo, es de opción múltiple, le ponen puntuar test, ese botoncito, para que les dé su resultado. Me avisan cuando ya lo hayan terminado. Comiencen, por favor. Ya que lo terminen, me escriben, por favor, si son equilibrados o si usan más el hemisferio izquierdo o el derecho. Listo, Armando. Ok, ¿a ti qué te salió? Derecho. Ok. Bien, entonces tú, por ejemplo, para ti es muy importante esto de las emociones y los sentimientos. eh, Eres muy creativo, ¿no? Bueno, lean ahí ustedes el resultado. A ti el derecho. Vamos a ver a los demás. También Armando, como dice que aquí es fantasioso, si yo les dejara hacer un cuento, seguramente a ti se te ocurrirían como cosas diferentes a los demás, porque eres fantasioso. Ok, Yamilet, ¿qué te tocó? ¿O qué eres tú que utilizas más? O si eres equilibrada, porque hay personas que usan casi la misma cantidad ambos hemisferios. Equilibrada. Ok, entonces tú usas de los dos. Ujú. Bien. Cristian, Denise y Nick, ustedes me faltan nada más. Bien, el resultado que les haya salido, muchachos, no significa que, debo trabajar más para que también, digamos, mejore mi puntuación, o esto es lo mejor y a mí no me salió tan bien. No hay de eso. Em, Todos son correctos. Esto simplemente lo que refleja mucho es nuestra forma de ser y de percibir las cosas. ¿Sí? Entonces, cada quien somos muy diferentes, entonces es normal
que algunos sean equilibrados o unos nos inclinemos más a utilizar el hemisferio izquierdo o el derecho. Denise, ¿a ti qué te salió? Equilibrada, ok, así como Yamilet, ok. Cristian y Nick. Cristian, el derecho, como también a Armando. Y Nick, equilibrada. Bien, muchachos. Ok, vamos a seguirle. ¿Qué hace nuestro cerebro? Una parte del sistema nervioso central es el cerebro, formado por dos hemisferios y varias estructuras que en conjunto constituyen el encéfalo. Todas trabajan juntas para organizar y realizar sus funciones de percepción y respuesta. Además de controlar e integrar respuestas, el cerebro es responsable del pensamiento y de lo que conocemos como sentimientos. Entonces, si algo sucede que no me parece muy bien, me puedo sentir molesta o me puedo sentir triste. Entonces, tenemos muchos sentimientos y los tengo gracias a mi hemisferio, sería el derecho, ¿verdad? Siguiente, ¿qué controla el hemisferio izquierdo? Bien, en esa imagen me gustó porque ahí perfectamente está lo que controla. Entonces, pueden escribir ahí la información que está ahí en esa imagen. Bien, el hemisferio izquierdo se encarga del pensamiento lógico y de la capacidad de razonar, así como la capacidad de análisis. Y ahora el derecho, ¿qué controla el hemisferio derecho? Bien, esa parte está relacionada con la creatividad y la capacidad artística. El hemisferio derecho del cerebro controla también la intuición. Bien, pues hasta aquí terminamos ya entonces biología, muchachos. Y ahorita grabo la clase de inglés para ponerles la actividad. Mañana nos conectamos para trabajar matemáticas, historia y nada más, ¿verdad? Matemáticas, sí, matemáticas e historia. Entonces, nos conectamos mañana, por favor, muchachos. Gracias por conectarse. Voy a estar sacando calificaciones ya, ¿sí? Pero cualquier duda, pues estoy ahí al pendiente. Excelente día.